Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio donde nos proponemos hacer algo que nos gusta y hacerlo en el tono que nos gusta, que es el tono de la conversación, en este caso para hablar de política con un invitado que está de campaña, como la mayoría de los invitados este año. Justamente es un año electoral y tratamos de darle espacio a los candidatos, precandidatos en este caso. Precandidatos. Gustavo López, precandidato por poquito tiempo, quedan 2 semanitas. Exactamente, antes de el las PASO. domingo 26. Antes que todo, gracias por venir. A vos. Y arranco por este lado, por los 7 candidatos que tiene el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. ¿No son muchos? Sí, pero preferimos las PASO a la estrategia de candidato único. Quizá podríamos haber sido menos, en algún momento se pensó en 4, pero una vez que ya éramos 5, 3 que apoyamos a Tomada y 2 que llevan a Edgardo Ford, Recalde, Cerruti y yo llevamos a Tomada de diputado, Ibarra y Heller llevan a Edgardo Ford, hay otros 2 candidatos, Oviedo y Víctor Ramos, que cumplieron los requisitos legales y entonces, bueno, estaban en condiciones de competir. La verdad que la estrategia de las PASO para nosotros es importante, porque le permite al ciudadano que tiene una misma visión que nosotros de la ciudad y del país, elegir entre más de uno, a ver quién cree que lo puede representar mejor. Y lo que nosotros necesitábamos lograr en las PASO era recuperar el lugar del balotaje, es decir, recuperar ese lugar de las primeras 2 fuerzas que lo habíamos perdido en el 2013. Así que, bueno, la estrategia vale la pena. Vamos a volver sobre este punto, pero quiero repasar con vos algunos temas de la semana. Sí. Y uno que te involucra muy especialmente, porque tiene que ver con el radicalismo y este lanzamiento, digamos, del espacio del radicalismo K, no se llama así, no tiene este nombre, pero se lo puede... Radicalismo popular. Radicalismo popular es el nombre, ¿cierto? Allí está Leopoldo Moró a la cabeza, pero claro, vos sos un radical K de muchos años, digamos, de los pioneros. ¿Cómo tomaste este lanzamiento que se produjo estos días? Lo tomé muy bien porque con Leopoldo, que nos conocemos hace muchos años, teníamos una misma mirada sobre el país, el mismo diagnóstico, pero transitábamos veredas electorales diferentes. En Corrientes, él apoyó a Nito Artaza en el 2013 y nosotros, como Forja, estábamos dentro del Frente para la Victoria. Es decir, uno puede tener la misma mirada, pero al momento electoral tenés que tomar una decisión. Y él había decidido hasta ahora no romper con el radicalismo. Y nosotros sí, lo habíamos decidido bastante antes. Perdón, esto es una pregunta que no es menor. ¿Vos decís, Moró rompió con el radicalismo? Bueno, plantea una alianza estratégica con el Frente para la Victoria. Él dice que no rompió, que esto no es una ruptura, y Sanz lo que dijo es, lo vamos a echar. Pero lo que uno se imagina es, si hay una alianza estratégica con el Frente para la Victoria, cuando tengamos que votar, ahora en octubre, se votan 2 modelos bien diferentes. El candidato que surja del Frente para la Victoria va a representar el modelo nacional popular, democrático y americanista, como decimos nosotros. Y el candidato que surge de la alianza UCR-PRO o Massa es un candidato neoliberal conservador. Entonces, yo me imagino que la alianza estratégica de Moró con el Frente para la Victoria es acompañar a los candidatos del Frente para la Victoria. Es decir, de hecho rompe con el radicalismo porque no va a votar a los candidatos de la UCR, que va a ser Macri. Entonces, a mí me parece una sana decisión. Nosotros la tomamos antes. Ahora, tomarla antes o tomarla después no implica nada. Ahora, perdón, vos ves una confluencia entonces entre tu espacio que vos presidís, Forja, con el espacio de Moró. Imagino que en algún momento vamos a tener que confluir y hay otros espacios. En el año 2003, cuando Néstor gana la elección presidencial, había una crisis de los partidos políticos fenomenal. Había 3 candidatos peronistas y 3 candidatos radicales. Moró era uno de esos, el único que usó sello partidario. Todos los demás iban sin sello partidario. 3 peronistas y 3 radicales. Kirchner sale segundo y solo obtiene no solo el 22% de los votos, sino 1/3 de los votos peronistas, porque los otros 2 candidatos se llevaron 2/3. En esa orfandad, él decide romper los moldes de la política argentina y gobernar con quien lo acompañe. Y la mitad de los que lo acompañaban venían del radicalismo. De hecho, había 5 gobernadores radicales que lo acompañaban. Es decir, la transversalidad se armó de hecho. Y en el 2007 se cristaliza en algo que después Cobos traiciona, que fue la concertación plural. Pero había una presidenta peronista y un presidente radical. Sí, respetando esta tradición del peronismo de ser
frentista. Exacto. Y al mismo tiempo, el radicalismo, déjame decirte Sí. esto, el radicalismo tiene varias características. Es, por un lado, un espacio político con tradición histórica, centenario. Es una especie de sentimiento para muchos de ustedes, Sí. estén o no dentro Exacto. del partido, se sienten radicales y eso también es una forma de identificación. Y territorialmente sigue siendo, Muy si bien importante. todos tenemos, los que analizamos la coyuntura política, tenemos siempre la tentación de dar por muerto al radicalismo, lo cual creo es un error porque territorialmente mantiene presencia y en términos parlamentarios se las arregló todos estos años para ser La segunda fuerza. La segunda fuerza, la primera minoría opositora. Ahora, este ruido permanente que hay en el radicalismo, que históricamente se resolvía con rupturas, aquello de se rompe pero no se dobla, y nace la UCRI y así Sí, todas sí. las expresiones. ¿Crees que se va a repetir en el radicalismo que viene? Es decir, ¿van a nacer nuevos partidos o más ayornados los tiempos que corren y más, en un sentido más peronista, si querés, va a haber radicales en muchos lados? No, por la tradición van a pasar las dos cosas. Va a haber muchos radicales en muchos lados y por la tradición radical se van a crear nuevos partidos. Por eso nosotros armamos Forja, que es un partido nacional hoy y que le dio el primer triunfo al kirchnerismo hace 2 semanas o 3 en Villa Dolores. Es decir, cuando nosotros decidimos... A ver, el neoliberalismo no pasó en vano en la Argentina. El neoliberalismo significó un cambio cultural, un cambio económico, un cambio social, pero también un cambio político. Los dos grandes partidos estuvieron atravesados por el neoliberalismo. Menem de la Rúa. Es decir, esa tradición histórica de justicia social, independencia económica y soberanía política, Menem casi termina con la clase obrera en la Argentina. Digo, no tenía nada que ver con el peronismo. La rescata Kirchner. Pero Kirchner tiene la inteligencia, la bondad y la sabiduría de exceder al peronismo y levantar banderas del socialismo de Palacio y de Alfredo Bravo, del radicalismo de Irigoyen y de Alfonsín, es decir, tomar la tradición nacional y popular. Bueno, ahí hay una estrategia también. O sea, Néstor Kirchner planteaba un país bipolar en términos Claro. políticos con dos grandes sectores. Pero es así. Hoy yo creo, Adrián, que... Bueno, pero vos ves, vas a ir al cuarto oscuro y no vas a ver No, ese mundo bipolar porque representado en oferta electoral. Eso todavía no se refleja partidariamente. Es decir, las estructuras partidarias todavía no reflejan los dos grandes campos de batalla política. Neoliberal conservador por un lado y campo popular por el otro. Por eso me parece saludable lo de Moró, que se suma formalmente al campo popular. Ya estaba en el campo popular. Ahora, históricamente, el radicalismo es el primer partido del campo popular de la Argentina, en 1891. Después viene el socialismo. El peronismo es la continuidad histórica del irigoyenismo. El alfonsinismo es el emergente de ese campo popular en el 83. Y el kirchnerismo lo es después de la crisis neoliberal. Entonces, hay una continuidad histórica. Aquellos que decidimos dejar el radicalismo, es mucho más difícil dejar el radicalismo que el peronismo, porque el peronismo tiene una tradición de movimiento, por la proscripción de 18 años, que no pudieron usar el nombre del peronismo, del Partido Justicialista. Es un partido con puerta giratoria. Los que se van, vuelven, digamos, nunca se les cierra la puerta. No, y nadie necesita irse porque todos siguen siendo peronistas. Y la entidad se la da el que lidera, en este caso una entidad nacional y popular. En el radicalismo prima la estructura. Por eso nosotros nos fuimos. No fuimos, no a cualquier lado, a construir nuestra propia experiencia de forja, que es el puente entre el irigoyenismo y el peronismo. ¿Qué hace Moró ahora? Hace lo mismo. Entonces, en algún momento, claro que vamos a confluir. ¿Y con quién más? Con Gerardo Zamora. ¿Y con quién más? Con Maurice Clos, gobernador de Misiones. Ahora, lo que hicimos nosotros en esta estructuración es tener un partido a nivel nacional que ganó la elección de Villa Dolores, que tiene el intendente de Río Grande, Tierra del Fuego, y que vamos a colaborar para que gane el Frente para la Victoria en Tierra del Fuego, pero que tiene diputados en Corrientes, en Chaco, en Salta. Fue estratégico lo nuestro. Sí. Entonces celebro lo de Moró porque aclara. ¿Va a seguir habiendo un radicalismo neoliberal conservador? Sí, pero yo creo que esa no es la esencia del radicalismo. ¿Desaparecerá? No sé.
pero claramente está en el campo conservador. Y Moró claramente está, junto con nosotros y con todo el kirchnerismo, en el campo nacional y popular. Estás en las redes sociales porque tenés una cuenta de Twitter. ¿La administrás vos, la cuenta? ¿Tenés alguien que la administra? Un poco yo, y ahora en la campaña alguien me da una mano. ¿Sos de fijarte a ver qué cosa dicen de vos? Sí, sí, sí. Y puede ser una tortura eso. Sí, es una tortura, porque a veces se te infla la vena. A ver, las redes sociales sirven, y en mi caso, que hago política, no puedo dejar de estar. Te da la impunidad del anonimato. Yo no insulto, bueno, ni contesto insultos. Antes de avanzar, trajimos a la mesa algunas de las cosas que se dicen de vos en la cuenta, las más amables, porque la verdad es que, como vos decís, hay mucha violencia también ahí. Pablo Ciruela es un periodista opositor al gobierno nacional, sí, tiene una mirada crítica del kirchnerismo y también de esta situación que se está dando, ¿no? Dice, ahora resulta que los K son los grandes exégetas de Alfonsín. Mirá vos, los radicales Morón, Nito, Zamora, Gustavo López son custodios de la UCR, como diciendo, bueno, son los que se fueron, ¿no? No sí, pueden darse el lujo de pretender ser los custodios del radicalismo. Me imagino que está en la mirada que tienen del otro lado. Yo te digo qué le contestaría por Twitter. A ver. Lo que Homero Mansi dijo en su renuncia a la UCR. Renuncio a la Unión Cívica Radical para no renunciar a los principios radicales. Esto fue en la década del 30, cuando se crea Forja, que la crean Homero Mansi, Jaureche, Delle Piane, Del Mazo. Después se suma Scalabrini Ortiz, que no era radical, y esa Forja va a ser el puente de plata entre el irigoyenismo y el peronismo. Entonces, hay una continuidad histórica. El radicalismo cometió errores. El antiperonismo de los 40 fue un error. Pero ¿cuál era la diferencia con este radicalismo antikirchnerista? Que tenías a Balbina, a Frondizi, a Ilia, a Levenson, a Larralde, que eran espadas políticas. Digo, no eran personas que iban a la saga del neoliberalismo. En todo caso, se equivocaban por no comprender el peronismo, pero tenían, digo, lo corrían por izquierda. Yo creo que el abrazo Perón-Balbín del 72, los jóvenes a lo mejor no saben de qué le estamos hablando, sella el acuerdo entre los dos grandes partidos populares del siglo XX. Luego, la dictadura militar primero y el neoliberalismo después, o la globalización, hace que crujan las viejas estructuras. Pero la coherencia entre el alfonsinismo y el kirchnerismo, uno la puede rescatar. Juicio de las juntas, continuidad del juicio de los militares. Mercosur, UNASUR. El intento de Alfonsín del Club de Deudores y la renegociación de la deuda de Kirchner. La diferencia es que Alfonsín perdió la pulseada, porque la globalización se la ganó, los grupos económicos se la ganaron. Porque le faltaba peronismo en el gobierno. También, digamos. Le faltó fuerza política, el momento era otro. Había una lógica sectaria también, había una lógica sectaria en una época de transición. Era una época de transición. No nos dieron las fuerzas. Sí. Ahora, estamos ya... Ahora, yo ya no me siento radical, yo me siento alfonsinista y kirchnerista. Porque es muy difícil sentirse radical con este radicalismo. Hay algunos que dicen, ¿el radicalismo es el alfonsinismo o el alfonsinismo fue la excepción? Porque el radicalismo tuvo a Irigoyen, tuvo a Alfonsín y en el medio tuvo... Sí, tuvo Alvear y tuvo... Claro, baches muy grandes. Estábamos en Twitter, nos mantenemos en Twitter ya entrando a la campaña. Luis Delía, sin un peso para hacer campaña electoral, me pierdo ahí, veo para allá. Sí. Con total austeridad decimos Gustavo López, jefe de gobierno de Cava, y ahí estás con José María Di Bello, ¿no? Si no me equivoco. Me apoya Luis Delía, me apoya Carlos Raimundi, me apoya Tito Cosa, me apoya Arturo Bonín. Es decir, tengo un fuerte apoyo de la cultura, tengo un fuerte apoyo de movimientos sociales como Luis Delía y tengo un fuerte apoyo de tradiciones políticas populares como es Carlos Raimundi. Ahora, en un ámbito como la Ciudad de Buenos Aires, donde la permeabilidad de los medios de comunicación es muy intensa en el electorado. Sí. ¿Tuviste que evaluar el impacto que puede tener en el electorado de la ciudad, permeabilizado por los medios, la figura de Delía apoyándote? Sí, y me parece que la ecuación es el largo plazo. Esto es, Luis Delía tiene, primero es un dirigente de provincia de Buenos Aires, tiene una buena inserción social en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, y yo llevo gente de Miles, del Sí, del Movimiento Evita, del peronismo, en mis listas, como comuneros. Ahora bien, los grandes medios de comunicación generaron una imagen de Luis que no es él, pero que él tampoco se preocupó en desmentirla. Hoy a la mañana estuve con él y le dije, Luis, ¿no te parece que tendrías que aclarar que, por ejemplo, vos no sos antisemita,
que, por ejemplo, vos estás de acuerdo con el Estado de Israel y el Estado de Palestina conviviendo. Y él me dice, no solo estoy de acuerdo, yo creo que solo debería estar el Estado de Israel y los palestinos votar ahí adentro. Ahora le digo, Luis, ¿por qué no aclarás esto? Porque te están matando. Entonces, bueno, en todo caso, yo creo que yo no podría admitir nunca que un neoliberal me acompañe o que alguien que estuvo con la dictadura militar acompañe mi candidatura y tenga las manos manchadas de sangre. El resto, la ciudadanía sabe que me está votando a mí, que está votando una historia y que yo acepto que me apoye Delía, que me apoye Raimundi, pero también acepto que me apoye Tito Cosa, Arturo Bonín, Paola Barrientos, y lo que digo es, esta es la apoyatura que yo tengo, transversal, muy transversal. También se pueden votar otras listas. Gustavo, respecto al tema de la ciudad, ya entramos de lleno en lo que va a pasar dentro de un par de semanas, hay un aspecto que no se puede soslayar, que es que el macrismo concita la atención de los medios, pero también de la ciudadanía, sobre todo la interna, ¿no? Sí. Entre Michetti y Larreta. En ese sentido, ¿vos creés que la ciudad se derechizó, digamos, a partir de estos 8 años de ratificación del modelo macrista y de la atención que hoy concita la interna macrista? Es decir, la ciudad de Buenos Aires, que tiene una tradición de voto progresista, o por lo menos tenía eso, sí, sí. ¿En la última década se derechizó? No, yo creo que Macri aprovechó muy bien las transformaciones de la Argentina. Por un lado, él gana en un momento de crisis del progresismo, que fue la caída de Ibarra, Tellerman, 2 candidaturas, Filmus Tellerman. Él aprovecha esa coyuntura y gana. Y lo que le pasa es que le toca gobernar en un momento de florecimiento económico del país. Fíjate que en el 2011, salvo Catamarca, que venía un cambio porque hacía 20 años que gobernaba el Frente Cívico, en todo el país gana el oficialismo. Es decir, gana Cristina en todos los distritos. Y ganan los oficialistas y los opositores a Cristina. El que estaba gobernando gana. ¿Por qué? El país creció a un 100%. En 10 años nadie quería cambios. Entonces, yo creo que Macri, en una gran estrategia de marketing, apoyado por los grupos concentrados de la economía, apoyado por Clarín, el tipo se sube a la ola y la economía de la ciudad crece. Y la gente no lo atribuye a Cristina, sino que mejor no cambiemos nada. Y yo no digo que la gente es onza, no, votó el no cambio. Cuando uno analiza su gobierno, el gobierno de Macri, y ve que los hospitales no funcionan, que la educación pública está deteriorada, que no ha construido viviendas sociales en una ciudad, la más rica del país, es la más injusta, y con una falta de 300.000 viviendas, uno dice, ¿en qué gastó la plata? En la campaña electoral. Entonces, en lugar de reprochar a la sociedad o pensar que se ha derechizado, yo digo, mira, sucedió este fenómeno, acá y en casi todo el país. Bueno, digámosle qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué queremos cambiar esta ciudad? ¿Por qué la queremos hacer más justa, más equitativa, más igualitaria? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestros planes para la educación pública, de construcción de escuelas? ¿Cuáles son nuestros planes para solucionar el problema del tránsito? Que son los subtes, que él no construyó. Sí, yo fui secretario de Cultura. Yo planeé obras que terminaron en el gobierno siguiente. La usina del arte la compré yo. El Cine Teatro 25 de Mayo, el Cine El Plata, la remodelación del Colón, del Centro Cultural San Martín, y yo sabía que terminaba en el gobierno siguiente. Yo me pregunto, ¿qué obra en cultura empezó Macri? Ninguna. Nadie va a terminar lo que él nunca empezó. En todo caso, está disfrutando de lo que nosotros planificamos 10 años antes. Eso es lo que yo quiero para la ciudad, planificar a 10 a 20 años. Respecto al tema de planificación, nos quedan un par de minutos, así que preguntas breves para respuestas. Sí. Pedido de respuestas breves. ¿Qué crees planifica Cristina para su futuro? Seguir liderando el Frente para la Victoria, porque ese es el mandato del pueblo. Esto es algo de ida y vuelta. ¿En qué lugar? ¿Qué? ¿En qué rol? ¿En qué lugar? No, podría ser en un cargo o por fuera de esto. Digo, ¿lo imaginás por fuera? Digo, en el peronismo no hay esa tradición. Yo lo que me imagino es liderando, porque los liderazgos no se transfieren por escritura pública. Si después es candidata a algún cargo, es una decisión política, pero también muy personal. Sos funcionario de gobierno, subsecretario de la presidencia. De la presidencia. Un gobierno muy particular, le quedan pocos meses de gestión y está en la centralidad de la vida política argentina. ¿Esto está vinculado a la campaña? Es decir, mantener la tensión para no perder poder, evitar el pato rengo, como se llama,
o forma parte de un estilo de gobernar hasta el último día y en tal caso marcar la lógica de la transición? Es decir, no es que nos vamos, como se especuló en un momento, que nos estamos yendo. Marca un estilo de gobernar y la necesidad de la continuidad del proyecto. Cuando nosotros decimos el candidato es el proyecto, estamos hablando de un proyecto de país. O sea, hay que esperar así, esta intensidad hasta diciembre. Hasta el 10 de diciembre, o hasta el 9 de diciembre a la noche, porque el 10 es la transmisión de mando. Y nosotros queremos que gane el Frente para la Victoria porque creemos que es lo mejor que le ha pasado en estos últimos 20 años a la Argentina y es lo mejor que le puede pasar en los próximos años. ¿Decidiste tu voto en la interna nacional? No, todavía no. Todavía no. Llegado el momento, primero estoy en campaña, le digo a la gente que me puede votar en el Frente para la Victoria y cuando termine la campaña empezaremos a pensar. Una reflexión final sobre este último tema que tiene que ver con la ciudad y con el tema de la elección que viene en la ciudad. Con tantas ofertas, la mirada está puesta en quién pueda ganar. ¿Qué rol tendrán los que no ganen? Son 7 candidatos, muchos de esos dirigentes muy valiosos para la ámbito de la ciudad. Sí, ¿Qué rol van a tener? No hay, por ejemplo, fórmulas en la ciudad. No se presenta fórmula. Salir a hacer campaña para el que gane. Digo, nosotros tenemos... Pero digo, entre los candidatos está el vice del que gane. Imagino que sí. ¿Ah, sí? Imagino que sí. Pero es una decisión del que gana. Yo imagino que sí. Pero nosotros tenemos una virtud. Todos formamos parte de un mismo proyecto. Tenemos una mirada similar de la ciudad de Buenos Aires y queremos lo mismo, una ciudad más justa y más equitativa. La gente tiene la posibilidad de elegir currículums. Digo, le estamos ofreciendo eso. Elija al que cree que mejor lo puede representar en esta coyuntura. Somos 7 candidatos. Recalde, Cerruti y yo llevamos a Tomada, Heller y Ibarra llevan a Edgardo Ford, somos las principales 5 fórmulas, hay 2 compañeros más. El que gana representa a todos y el que pierde acompaña inmediatamente. Bien, Gustavo, muchísimas gracias por estar y a ustedes también por estar allí del otro lado, viendo esta conversación de 2 personas que tienen pasión por lo que están conversando, que es la política, y tratan de hacerlo, o tratamos de hacerlo programa a programa, en un tono de respeto, con disidencias a veces, con más coincidencias otras veces, pero la política en definitiva es confrontación, pero se puede confrontar ideas sin necesidad de confrontar hasta físicamente, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Construcción, confrontación y construcción. Gustavo, muchas gracias, gracias a ustedes, nos vemos en una semana. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hablar? Gracias.